Ahí se está grabando, perfecto. Y como les decía también, no solo van a ser dudas, consultas, sino que también vamos a mencionar una cosa que nos había quedado pendiente. Yo pensé que la había mencionado, no la mencioné, es necesario mencionarla y con esto ya vamos a estar recontra armados. Pero bueno, ¿qué se ve acá? ¿Qué ven en este gráfico de barras? ¿Qué parece estar representado? ¿Qué hay acá? Lo primero que les sale. ¿Qué entienden por eso que está dibujado ahí? Parece que hay algún tipo de encuesta, como dice Javi, ¿no? Una estadística también para mí es. Bueno, hay quienes habrán hecho por ahí Mate A o Mate B, o bueno, no sé, Mate B todavía no, pero quizás alguna vez escucharon hablar de estadística, ¿no? Y para hablar de estadística lo que se suele hacer es tomar una encuesta, ¿no? Y hacer un informe de este estilo, si quieren. Presentar la información de este estilo. ¿Qué tal, Beatriz? Em, pero bueno, por ejemplo, si yo les preguntase, y voy a dar un poco más de contexto. Acá en el enunciado se nos decía que en el siguiente gráfico y tabla sacados de una encuesta a alumnos de Adulto 2000. Y la pregunta que se les hacía en esta encuesta era con qué dispositivos tecnológicos habían contado para preparar la materia. Esto particularmente no es inventado, fue hecho esta encuesta hace un tiempo. No sé si alguno estuvo acá en ese momento en adultos. Fue al inicio de la pandemia eh, y fue hecho a la gente que había cursado la materia sociología. ¿Sí? Entonces teníamos unas compañeras de acá del programa de adultos que estaban escribiendo dificultades en general y reflexiones sobre cómo era enseñar a distancia, pura y exclusivamente virtual, una materia como sociología. Una de las cosas que les interesaba a ellas estudiar al principio era, bueno, ¿con qué dispositivos cuentan? ¿No? Encuestaron a, como podemos ver ahí, 178 personas, ¿no? Ven que hay 178 respuestas. Y, por ejemplo, si les dijera, ¿cuánta gente tenía de los encuestados una PC personal? ¿Qué dirían? ¿Cuánta gente? 45. Aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué 45 y no 50? Y porque no llega a 50. La compañera está mirando que hay una referencia, ¿no? Hay como... Lo que teníamos con funciones era los ejes graduados, ¿no? Bueno, pero acá de un lado tenemos dispositivos y del otro, sobre el eje horizontal, tendríamos números. Estos números serían la cantidad de gente. Podrían pensarlo como que el largo de la barra nos está indicando la cantidad de gente. Y tal cual, es como dicen, ¿no? Uno dice, bueno, si el 50 se corresponde con llegar hasta este largo, y PC personal no llega hasta ahí, ¿sí? Entonces podríamos decir que es un poquito menos. Con exactitud, acá con este dibujo no lo podríamos afirmar 100% seguros. Pero podemos saber que va a ser menos de 50, eso seguro. Bueno, a PC familiar le va a pasar lo mismo, ¿no? Y la diferencia entre estos dos, entre PC personal y familiar, es que, bueno, un caso, el de arriba, la personal, puede ser que tenga una compu dedicada a cada integrante de la familia. Y el de abajo puede ser que todos compartan en una misma familia la misma computadora. Bueno, algo que pasa acá también es que no llega al 50, está casi en la mitad de camino, ¿no? Desde el 25 al 50, o sea que sería, yo podría 30, decir, claro, 35, no, podríamos decir 35, 40, sí, podríamos decir más o menos por ahí. Bueno, sería como añadirle la mitad de 25 más, ¿no? Porque tenemos que hacer 25 para llegar a 50. Y la mitad de 25 es 12, entonces bueno, sería 37, si queremos ser exquisitos en redondear. Pero bueno, no es el caso. Lo que sabemos es que va a ser más de 25, pero menos de 50.
Notebook personal, particularmente, llega, ¿no? Casi justo a 50. Se pasa quizás un poquito, pero llega justo a 50. Y bueno, así es como uno puede interpretar esta información que tenemos acá. ¿Les recuerda funciones esto? ¿Hay alguna entrada y una salida acá? No sé si Lorena quería decir algo, pero recordá de habilitar el micrófono así te escuchamos. Bueno, si quería. Pero, ¿no les recuerda a funciones esto? ¿Dónde podría haber una entrada y una salida? Uno podría decir, bueno, tengo la máquina que me dice, en base a el tipo de dispositivo, yo le ingreso el tipo de dispositivo y me devuelve, o la salida es la cantidad de gente que tenía ese dispositivo. Entonces, acá puede haber presente una función de fondo, ¿no? Y lo que estaríamos viendo acá sería una especie de gráfico de esa función. Medio raro, ¿no? Pero uno lo puede interpretar así. Siempre y cuando podamos definir una entrada con una salida, entonces podemos hablar de una función. Acá también. ¿Sí? Bueno, más del 25, eso que dijo Beatriz, del 25, que aludía a PC familiar, les quiero preguntar a todos si estamos hablando acá de porcentaje. Esos números que ven ahí abajo, ¿son porcentajes o son solo un número de gente? ¿Qué son? ¿Qué creen? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Como Beatriz nos dice, ella hacía referencia con lo que escribió en el chat de decir más de 25%, fue cuando yo había preguntado de PC familiar, de cuánto tenía. Entonces Beatriz dijo, bueno, más de 25, ¿no? También podemos decir menos de 50. Pero la pregunta es, ese 25, ese 50, ese 75, 100, los números que vemos ahí abajo, ¿representan una cantidad de gente o representan un porcentaje de encuestados? ¿Qué creen? Un porcentaje de encuestado. Y si ese fuese el caso, supongamos que ese es el caso, ¿sí? Sí. Supongamos que los números son porcentajes de encuestados. ¿Qué pasa si yo miro cuánta gente había usado el celular? ¿Qué pasa? ¿Más del 100%? ¿Tiene sentido? No, Ah, no. ven lo raro, ¿no? Si uno mira justo el que dice celular, observa que se pasa de 100. ¿Puede ser posible que más del 100% de la gente encuestada haya elegido celular? No, es rarísimo, ¿no? Uno dice, bueno, si todos eligieron celular, dice, el 100% de los encuestados eligieron celular o marcaron la opción celular. Decir que más del 100% habría elegido esa opción no tiene sentido, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos descartar que se trata de porcentaje. Esos números que ustedes ven ahí abajo simplemente son cantidad de gente, ¿sí? Si uno dice, bueno, de celular sabemos que tenemos más de 100 personas. Ahora sí, ¿no, Beatriz? Bueno, bien. Nos convencí, igual creo que nos convencimos todos ya con observar el celular que pasaba de 100, explotaba todo, ¿no? No tenía mucho sentido hablar de eso. Pero está buena la observación, ¿sí? Y otra observación interesante para hacer acá es que en una encuesta de este estilo, como bien ustedes, estoy seguro, algunos tienen, cuentan con más de un dispositivo, ¿no? Cuentan por ahí con un celular y quizás con una computadora. Bueno, hay quienes por ahí solo cuentan con celular. Pero puede haber gente que cuente con dos, que cuente con compu y que cuente con un celular. Bueno, entonces en la encuesta, la persona pudo haber marcado, la misma persona, pudo haber marcado dos opciones distintas también. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros sumamos la cantidad de gente de cada una de estas categorías o de cada uno de estos dispositivos, nos excedemos, ¿no? De la cantidad de gente que respondió. Fíjense que hay 178 respuestas. Pero yo ya sé que el celular tiene más de 100. Supongamos 110. Bueno, 110 y hasta acá voy a tener 160.
Y hasta acá ya me voy a haber pasado de 178. Si sumo celular con los que eligieron notebook, con los que eligieron PC personal y familiar, entre estos de acá, yo ya excedí 178. ¿Sí? Porque sumé varias veces un número, tres veces, un número cercano a 50. Y acá en el celular yo ya tenía más de 100. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podemos observar es eso, ¿no? O sea, podemos sacar un montón de información de solo ver la información presentada de esta forma. ¿Sí? Bueno, pero eso no es lo que se nos preguntaba en el ejercicio. Estaba bueno igual hacer toda esta reflexión para interpretar distintas formas, ¿sí?, de representar información. Ahora, lo que nos preguntaba el ejercicio era si se correspondían los números que ustedes pueden ver acá con lo que está representado ahí. Por ejemplo, PC personal habíamos dicho alrededor de 45, ¿no? Tiene sentido. PC familiar un poquito menos, ¿es verdad? Bueno, vengo acá y me fijo. ¿Es un poquito menos? Y yo veo que PC personal llega hasta acá. Y PC familiar llega hasta acá. Yo me atrevo a decir que es un poco menos, ¿no? Excede 25, supuestamente me decían 30, 35. Bueno, yo le creo. Sigo para abajo. Notebook personal, 50. Bueno, notebook personal justo en 50, bueno, me lo creo. Y acá, notebook familiar, 25. Notebook familiar acá, 25. Acá ya no me lo creo tanto, ¿no? ¿Por qué no me lo creería? Notebook familiar 25. ¿Qué pasa ahí? ¿Es 25? Es falso, dice Javi. Pero, ¿qué es lo que no coincide? Se pasa. Claro, se pasa, ¿no? Lo pueden apreciar, creo, ¿no? Si uno mira justo acá, esta columna, que es la que se corresponde con el 25, bueno, notebook familiar es el que está acá. Pero la barra violeta, que es de notebook familiar, se está pasando. Y por mucho, ¿no? Eh, Nosotros acá en este, que se pasaba un cachito, dijimos, bueno, redondeamos en 50. Quizás me lo creo. Bueno, pero acá ya el error es muy grosero, entonces ya no podría corresponderse esa información. ¿Sí? Uno podría estimar que notebook personal fueron alrededor de 50. Muy cerca de 50. Pero acá ya no diríamos 25, diríamos un poco más. ¿Sí? Entonces ya hay errores incluso más groseros, ¿no? De los que tienen acá listados. Por ejemplo, material de estudio. Fíjense este de acá. ¿Es verdad que hay 50 que marcaron material de estudio? ¿Dónde está material de estudio? Material de estudio está acá. Esa barrita pequeña que ven ahí, ¿mide 50? No, ¿no? No. Entonces, si no se daban cuenta en el principio, eventualmente iba a haber alguno que tenía un error muy grosero, donde ya no coincidía la información, ¿sí? Entonces, Me lo recalcaron como 100 veces y no lo entendí. No sé por qué te lo entiendo a vos. bueno, me alegra oír eso, Clara. Juro. Me Pero, dio hasta vergüenza porque no. A ver, este tipo de gráficos, los de barras, suelen generar duda. Particularmente con lo que mencionaba la compañera Beatriz, de que uno puede pensar al principio que es un porcentaje, ¿no? es que Estos, yo pensé que era porcentaje. y bueno, Me convencí. pero ven por qué está la utilidad de las consultorías barra clases, ¿no? Acá es donde entre compañeros, todos al mismo tiempo, encaramos la misma situación y a un compañero le surge, pero es un porcentaje esto, ¿no? Bueno, meditémoslo. ¿Es así? ¿Qué pasó? Encontramos algún ejemplo dentro de la información que había que nos refutaba eso. Nos refutaba pensar que era un porcentaje. No tenía sentido decir que más del 100% elegían una opción. Bueno, entonces me alegro ver eso, Clara. Espero haya cerrado la idea de cómo interpretar este tipo de gráfico de barra. Uno lo puede tener vertical, ¿no? Yo podría haber cambiado, podría haberlo girado, si quieren, a este dibujo, y podría haber puesto que la altura de la barra era la cantidad de gente. Y podría haber puesto simplemente sobre el eje
horizontal acá en lugar de los números que estén los dispositivos, ¿no? Podría haber puesto, en el primero podría haber puesto PC personal, PC familiar y así. Y tenía todas barras verticales. ¿Sí? Era otra opción. Gracias, profe. No, no hay de qué. O sea, cualquiera de las dos formas era válido. Claro, sí, a ver, la intención es que ustedes pueden tener la flexibilidad que quieran para transmitir información. Lo que importa al fin del día es que se entienda, ¿sí? Y yo creo que si lo ponemos o así horizontal o vertical se va a entender. Por ahí no tiene mucho sentido en algún caso hacerlo vertical, ¿no? Si tenemos por ahí pocos dispositivos y no le veo mucho sentido, eh, ¿no? Digo, hacer tres barras muy altas, por ejemplo, yo las pondría acostadas, ¿no? Pero eso ya es, eso ya no sería muy propio de hablar de matemática, creo. Tendría más que ver con, eh, No, la forma. claro, más, no sé si estética o de diseño, ¿no? Igual, es totalmente válido hablar sobre eso, ¿sí? De que uno podría representar la información de cierta forma que sea engañosa por ahí, ¿no? Y eso sí me interesa que lo charlemos también en matemática, porque al fin y al cabo, si ustedes van a estar haciendo encuestas y quieren representar la información, bueno, ustedes bien podrían elegir una escala, ¿no? En vez de haber puesto saltos de A25, podrían haber elegido otro tipo de saltos para que por ahí parezca que no haya mucha diferencia entre uno y otro. Entonces, ese tipo de decisiones ya son las que toman ustedes, ¿no? Sepan que ustedes al momento de hacer una encuesta, eligen, toman decisiones. Y, por ejemplo, a la escala puede impactar en cómo se transmite la información. No es algo que les evaluemos nosotros en el segundo TP, pero sepan que es muy potente, ¿sí? El cómo representar una función eh, y el efecto que puede tener. No sé si alguno quería traer al frente algún otro ejercicio de OTP1 o OTP2. Eh, Hay algo que también me gustaría comentarles, que había quedado pendiente, y les permitía encarar varios de los ejercicios. Por las dudas, hagamos esto. ¿Les parece si digo primero eso? Así por ahí respondo la duda, porque por ahí me iban a traer la duda que se responde con esto. Y si una vez que vemos lo que vamos a ver ahora no había ninguna duda, bueno, me traen la duda del ejercicio que sea. Pero bueno, esto es lo que les quería traer, ¿sí? No sé si lo recuerdan, pero en una de las clases pasadas habíamos eh, tratado este gráfico. Pues simplemente traje un recorte de la inflación acumulada que estábamos charlando, ¿sí? A lo largo de distintos meses. Y habíamos hecho todo un análisis, habíamos dicho, bueno, los puntos tienen coordenadas, los ubicamos con números, ¿no? Decimos un número, punto y coma, otro número, ¿no? Lo tienen acá escrito entre paréntesis. Otra forma de decir esto es que la imagen de 27 es 410. ¿Qué era esto? Bueno, 27 era el mes número 27 de los que tenía acá listados. 410, si me fijo, era la altura de ese punto. Que si leo acá acostado, dice índice de precios, con una base de 100. Lo que habíamos interpretado en ese momento era que algo que en noviembre del 23 me costaba, por ejemplo, 100 pesos, en enero del 26, del 2026, me iba a costar 410. ¿Sí? Eso era lo que habíamos interpretado con este gráfico. Bueno, más aún, nosotros podíamos mirar puntos, ¿sí? De los que tienen acá, sobre la curva azul, y podíamos observar sus coordenadas, y también podíamos hablar de las coordenadas de esta forma. Decir que la imagen de 27 es 410. La salida de 27 es 410. Imagen y salida eran sinónimos, ¿sí? Esta maquinita dice, si uno le ingresa un mes específico, le devuelve el número del índice de precios, ¿sí? Bueno, hay otra forma más de resumir o hablar de esto mismo, de las coordenadas, y es lo que tenemos acá. Si le asignamos nosotros el nombre a nuestro mecanismo, a nuestra función, por ejemplo, f, acá podemos observar
que a la caja yo le puse la etiqueta F. ¿Sí? Voy a bajar un poquito más. Ahí. Yo a la caja le puse la etiqueta F. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? La caja que tiene la letra F, si yo le ingreso el 27, me devuelve 410. Era lo que habíamos observado en el gráfico. Ahora, estas tres cosas que hay escritas acá son equivalentes. Y la que nos había faltado mencionar era esta de acá. ¿Sí? Que esta escritura aparece mucho, ¿sí? En los ejercicios. Y era una que me faltó mencionar, ahora se las traigo. Y con esto podrían quizás salvar alguna duda si es que la tenían de este estilo. ¿Qué significa esta escritura? Era lo mismo que ya veníamos charlando, pero escrito de otra forma. ¿Sí? Tenemos estas tres formas de hablar de lo mismo. Podemos hablar de las coordenadas de un punto. Podemos hablar de que la imagen o salida de un número o cosa va a ser otra cosa. Y después tenemos esta forma de escribirlo acá, que es la más comúnmente usada, de hecho. En matemática, cuando uno ya habla de forma general, lo que casi siempre se va a encontrar es algo de este estilo. ¿Sí? ¿Y por qué es útil esta escritura por sobre las otras? Bueno, porque acá está la etiqueta de la caja. ¿Sí? Está la F. Está el nombre de la caja. Imagínense si yo tenía varios mecanismos, con entradas, salidas, bueno, y yo los quería distinguir entre ellos. Bueno, iba a ser un quilombo si yo no les ponía etiqueta. No sabía cuál era cuál. Bueno, para ser ordenados nosotros también a veces a las cosas les ponemos un nombre, ¿no? Eh, Digo, cuando uno quiere, por ejemplo, en su celular, reorganizar las fotos que tiene que le sacó a los gatitos o a los perritos, arma una carpeta que dice gatitos. Y entonces a esa carpeta que se llama gatitos le ingresa toda la foto de los gatitos. Bueno, la misma idea acá, simplemente es ponerle un nombre a una caja o un mecanismo. ¿Sí? Y este mecanismo tiene la particularidad que tiene entradas y salidas. ¿Sí? Bueno, era ese pequeño detalle el que les quería mencionar. ¿Sí? Esta escritura lo único que significa es que si a la caja F le ingreso el 27, va a salir el 410. ¿Sí? El número que aparezca acá en paréntesis al lado de la etiqueta va a ser el número o el elemento que yo le ingrese, ¿sí? A nuestra máquina. Recuerden que en el caso anterior era nuestras entradas no eran números, eran dispositivos. Teníamos notebook personal, bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo sería ahí? Sería de la siguiente forma. Justo lo había traído. ¿Sí? Ahí lo tienen. En este caso podría ponerle la etiqueta G, ¿no? Y me faltó ponerla en la caja. Ahora lo pongo. Imagínense, yo puedo nombrar a la caja con la letra G. ¿Sí? Entonces le pongo la etiqueta de G. ¿Y qué hace esta caja? Bueno, si yo le ingreso PC personal, sabemos que más o menos será o 45 o 48. En este caso yo asumí, bueno, imagínense que es 48. Bueno, si la salida es 48 y yo ingreso acá esta escritura, G, paréntesis, PC personal, igual 48, lo que quiere decir es lo mismo que veníamos diciendo. Si al mecanismo G le ingreso el dispositivo de PC personal, la salida o la imagen va a ser 48. ¿Sí? Entonces, aparece bastantes veces en el trabajo práctico escrito de esta forma. No sé si tenían, ahora que lo mencioné, alguna duda sobre esto puntualmente. Si quieren traigan un ejercicio del trabajo práctico, díganme, hagamos este, que les haya hecho ruido, del segundo particularmente, que está ligado a esto. Si quieren del primero también, obvio, pero los escucho. Y si no, bueno, arrancamos con lo de el trabajo práctico 3. Pero me gustaría que aprovechemos para el TP2. Aprovechen, chicos, porque podemos corregir el trabajo práctico. Por eso mismo, aprovechen para que podamos corregir. Yo ya tiré una, no puedo tirar dos. Sí que puede, ¿cómo no? No sientan que no pueden, porque uy, yo ya usé la opción. No, no es como un vale o un cupón de... Estamos acá para eso. Aprovechemos.
Profe, el de las barras anchas, que no supe para qué era esa. El de las barras anchas. ¿Podés decirme el número de ejercicio? El 2, el TP2. Creo que estaban muy cerquita de este que hicimos acá arriba también. El de No las me acuerdo. barras anchas. Sí. Hagamos algo. Voy a transmitir yo el trabajo práctico y vos decime cuál es. Dale. Bien. No. No. Este era el primero. Sí. Este era el Sí. segundo. Que fíjense que acá la idea es la misma en el segundo, ¿no? Es identificar la relación. Al 50 le va a corresponder el 11. Entrada, salida, ¿sí? Y esto con los puntos, mirando las coordenadas, lo pueden, creo, interpretar. Si no, lo hacemos también. Pero este no era el que decía la compañera. Barras largas decía. Este de temperatura tampoco era, asumo. Este de acá. No. Este, quizás. Y si no, ya es en la siguiente página. Sí, sería ese, el 5, me parece que tiene las barras anchas. Sí, porque estoy ¿Qué buscando dice barras ella? anchas, pero Sí, el que pasamos, el 5. el 5 era. Bien, El- vamos al 5. Este de acá. Bueno, tiene mucha información, ¿no? Eh, Ese no, el que está pintado, el celeste. Claro, más abajo está el... A ver, ahí es de ahí. Ahí claro, está. Ah, igual freno, ¿no? Digo, ahora sí entiendo lo de las barras anchas. Eh, esta era una de las opciones para elegir, ¿sí? No es que era un ejercicio aparte. Fíjense que es la opción C. O Sí. sea, el ejercicio en realidad es, tienen que leer que acá dice que hay, eh, a ver, yo esta actividad la había diseñado en base a un trabajo, una tesis de unas biólogas de acá de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a la cual yo también asisto. Eh, y estas compañeras habían hablado, estudiado sobre la aplicación de la ley de bosques y las particularidades que tiene, particularmente el gobierno de Javier Milei en algún momento de su régimen, decidió eliminar un fondo especial que estaba dedicado a organizar y distribuir la plata designada por dicha ley para que le llegue a las provincias y puedan ser distribuidas a cada localidad para que, por ejemplo, las comunidades elijan con el respaldo de la plata de dicha ley, elegir, valga la redundancia, preservar un bosque en lugar de, por ejemplo, contratar una maderera extranjera o lo que fuera, o ni siquiera que vengan y les ofrezcan plata, talen todo y se vayan. Entonces, esa ley existía para eso, fomentar el uso, ¿no? Y la mantención de dichas tierras naturales. Bueno, con la eliminación de ese fondo, se complica muchísimo más que la plata efectivamente llegue a las provincias, si bien la ley sigue estando vigente. eh, ¿Quién asegura que la plata llegue ahí? Nadie. De hecho, no llega. Entonces, el estudio estaba centrado específicamente en ir a las localidades de Guasayán, era una localidad de Santiago del Estero, y no sé si hay alguien de Santiago del Estero acá, pero particularmente era ahí. Y se había hecho en algunos casos un cuadro como estos, ¿no? De relaciones entre distintas cosas. Todo esto forma parte del análisis, si algún día lo quieren chusmear, se los paso. Es muy largo, pero está muy bueno porque entra en detalle con un montón de cosas que uno al principio ni pensaría que le afectan, ¿no? Con dicha ley. Pero bueno, particularmente ellas miraban acá la relación que había entre distintas cosas, como por ejemplo, abono y tenemos los distintos tipos de bosque, ¿no? Tenemos cerro, bosque virgen, monte comunitario, llano, huerta, limpio. Tirar link quiero ver, bueno. Eh, lo comparto en la clase que viene, ¿sí? Así no perdemos tiempo en que yo lo busque, lo tengo. Pero la clase que viene lo comparto, ¿sí? Bueno, igual lo pueden encontrar si lo buscan, pero se los paso yo.
Em, bueno, en fin. Este cuadro que ven ahí, con las X que están marcadas, lo único que querían indicar las compañeras biólogas era que había una relación entre estas dos cosas. Por ejemplo, que agua tendría relación con, por ejemplo, pozo. Que tiene sentido, en mi opinión, pensar en eso. Abono tendría relación con monte comunitario. Aire puro está bastante más relacionado con cerro que, por ejemplo, con monte comunitario, que con limpio, que con, bueno, las otras no tienen marcada una relación. Bueno, y así continuaron. Después, lo que se nos dice acá abajo es que consideremos una función o una caja que hable de esto, ¿no? De cuántas relaciones hay presentes, por ejemplo, para el abono. Recuerden que una marquita o una X acá representaba eso, ¿no? Que había una relación. Bueno, el abono, particularmente, ¿es verdad que tiene una X marcada en la tabla? Y el abono, según yo veo acá, va un poco Sí, ahí. El abono es la primera fila, ¿no? Bueno, sería la segunda, pero la primera de las categorías estas. Tenemos una X marcada acá, en monte comunitario. Pero después no hay ninguna otra. Bueno, o casualidad, lo que nos dice la caja es que si uno ingresa el abono, dice, bueno, hubo una relación. El agua, ¿también tenía una relación? Bueno, si yo vengo acá, ahí veo que hay una sí, X marcada. Bueno, tiene sentido pensar que hay una relación. El aire puro, ¿tiene 4 X marcadas? Bueno, vengo, el aire puro, 1, 2, sí. 3, 4. Entonces sí, lo que está haciendo esta caja es eso. Este mecanismo simplemente se dedica a decir, bueno, esta categoría tiene tantas relaciones. Esta otra tiene tantas. Esta otra tiene tantas. Y así. Ahora que más o menos, si no se llegó a entender, por favor frenenme. Pero ahora que más o menos tenemos una idea de qué hace esta máquina, podemos ir a la pregunta. La pregunta dice, o bueno, el enunciado. Ahora elija cuál de los siguientes gráficos se corresponde con la información de la función. O sea que si ingreso un abono, sale un 1. Si ingreso un agua, sale un 1. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos distintas formas de representar la información, ¿no? Como bien decía las barras anchas la compañera. Por ejemplo, el de las barras anchas. Este de acá. Si yo mirase abono, o lo veo entre paréntesis que dice mantillo, ¿qué significa la altura? ¿O cuánto mide la barra esa de alto? Ahí. Aproximadamente. ¿Cuánto mide? Esto de acá. La altura representa la X y mide La, más o menos 10. la cantidad de X o crucecitas en este caso, cerca de 10, ¿no? O 10 exactamente, fíjense, la marquita está ahí, justo sobre el 10. Pero es verdad que el abono tenía 10 X, tenía 10 No, cruces. no, Yo no sé, vengo acá y me fijo, digo, abono 1. Ah, 1, le añadieron un 0 de más, no son 10, ¿no? Bueno, entonces, ¿hace falta que chequemos todas las otras barras? Pregunto. ¿Hace falta que no, chequemos todas las otras? ¿Y no, No. por qué no? porque ya hay un error, digamos. Hay algo que no es cierto. ¿Les convence lo que dice Ricardo a las demás? ¿O a los demás en general? Digo, ¿no? Sí, Si ya con uno el compañero dice, y no, ya hay un error, esto no va a ser, no se va a corresponder con la información que teníamos antes. ¿No? Es lo mismo que habíamos pensado con el primer ejercicio del TP. ¿Sí? Tenía que corresponderse con todos. Bueno, la idea no es que haya justo uno suelto muy escondido que no coincide, entonces no se den cuenta. Fíjense que acá todas las categorías son errores muy groseros. Fíjense que todas las barras miden casi 10. Y con toda la suerte veíamos 6 marquitas o 6 cruces. Fíjense Ujú. que habían creo que solo 2 opciones que tenían 6. Por ejemplo, acá. Este que dice alimento para animales guión forraje. 6. O este de acá que dice frutos del monte. ¿Sí? Bueno, entonces ese último lo podemos descartar. ¿Y estos otros dos de acá? ¿Cuál es la diferencia? A primera vista, sin mirar los números, sin mirar nada, ¿qué hay de diferente acá? Porque yo veo que en uno hay puntos que están unidos
Y en el otro hay puntos que no. En el A ya arrancamos con lo correcto porque ya arrancamos con el 1 y en el B estamos arrancando con el 2 y no es lo que nos dice, no es lo que nos pregunta. El abono, la compañera dice, el abono acá en la opción B, la altura de este punto, claro, ¿no? La altura de este punto la compañera dice es 2. Este punto es el que se corresponde con el abono y la altura 2. Pero es verdad que habían dos marquitas para el abono, no. Entonces, ya incluso mirando el primer punto uno puede descartar esto. ¿Sí? Pero voy un poco más allá. Entre este punto azul y este otro punto azul, yo acá veo que está unido esto. Sí. O sea que acá, ¿qué tengo yo? ¿Tengo más puntos acá? No. No, menos. ¿No? Entre esos dos puntos azules que están unidos. ¿No hay más puntos uno al lado del otro? Ah, sí. Tenemos un montón de Sí. puntos, todos muy cerca de otros, que juntos nos forman la unión entre ambos. Ah, Entonces, ¿pero qué significa entonces que haya muchos puntos acá? Bueno, por ejemplo, podría elegir el punto de acá del medio, ¿no? Y que tendría la altura de 1,5, por ejemplo. ¿Pero qué significa 1,5 marcas? Y más aún, ¿qué sería la categoría que tiene asignada? No sé, sería algo que está entre el abono y el agua, pero ¿qué es eso? ¿Se ve el problema? Si yo eligiese el punto acá, en el medio, estaría implicando que hay una categoría que está entre el abono y el agua, y más aún, que hay una cantidad racional de marcas. Yo podría decir, hay 1,5 marcas. ¿Qué? ¿Le dibujaste la mitad de la cruz? ¿Hiciste una raya? Muy raro. Bueno, entonces lo podían descartar simplemente mirando los puntos o mirándolo más de lejos, pensándolo de esa forma, ¿sí? Diciendo, ¿tiene sentido que estén unidos los puntos acá? No. No. Están añadiendo información, ¿sí? Acá, cuando están los puntos aislados, no estamos añadiendo información, porque cada punto simplemente tiene asignado una categoría y un número. No hay más. No tengo unido entre este y eso me significa que hay infinitos puntos acá. ¿Sí? Acá simplemente son puntos todos aislados. ¿Sí? Bueno, y si ustedes todavía dudaban, digo, ¿no? Ya hicimos por descarte, la primera tiene que ser. Ya pueden frenar ahí, ni lo miran y dicen sí, tiene que ser la opción A. Bueno, si quieren, si dudaban, pueden chequear si las alturas de los puntos se corresponden con lo que hay de números acá. sabes que en el orden a mí me aparece diferente, a mí me aparece en el punto C. Por eso. El orden de las opciones les puede aparecer distinto, pero las opciones son las mismas. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el único cuidado que tienen que tener. Me acabo de dar cuenta que yo le di a la A, que es esas barras grandes que dijo esta señora. Bueno, por eso. Ahora ya sabemos por qué no funcionaba esa opción. Esa señora creo que fue Lorena. Sí, Lorena, Ahí nos perdón. saluda. Y no, no es por mandar a nadie de frente, simplemente la compañera nos compartió el de las barras. Espero que ahora nos hayamos convencido todos de por qué fue esto, ¿no? De que no correspondía al de las barras y por qué no correspondía al que tenía los puntos unidos. El enunciado por ahí al principio daba miedo, porque era mucho para leer, pero era simplemente resumir la información de la tabla, ¿no? Fíjense, que ¿para qué alguien hizo esto? Bueno, porque quería estudiar esta misma información de otra forma, ¿sí? Quería simplemente resumirlo, quería decir, bueno, ¿cuántas relaciones hay para esta categoría? Y para esta, así alguien no tenía que ir sumando una crucecita por cada una, ¿sí? Y cuando uno lo tiene representado de esta forma, quizás se aprecia un poco mejor y más rápido cuál de las categorías tiene más relaciones que otra, ¿no? Yo diría, y los que están los puntos más altos van a ser aquellas categorías que van a tener mayor relación que otros. En cambio, si yo vengo acá y miro esa tabla, me quedo mirándola un largo rato, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, de qué forma nos convendría más representar la información, no está presente en el trabajo práctico, ¿no? Pero yo les invito a que se las hagan.
estas preguntas. Si ustedes en algún momento quieren transmitirle algo a alguien y quieren usar alguno de estos elementos, ya sea que en el futuro estén armando un informe o lo que fuera, piensen cuál sería la mejor forma. ¿Hacer un gráfico de barra? ¿Hacer un gráfico de torta? ¿Hacer un cuadro como este? ¿Presentarlo como una función toda con puntos unidos? ¿Tendría sentido eso? Bueno, no es el objetivo del trabajo práctico, pero está bueno que les quede presente. Lo que pasa es que los trabajos prácticos tienen diferente gráfico, pero si no entendí mal, el concepto es el mismo, o casi el mismo, Sí, ¿verdad? hay distintas representaciones gráficas y lo Sí. que estamos tratando de fondo siempre son funciones. ¿Sí? Lo podemos... Entendimiento, conocimiento. Sí, 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 porque ahora va. Bien, me alegra oír eso. gracias. Y gracias Lorena que corregí por vos el trabajo práctico. Uno que me gustaría que charlemos es este de acá. No sé si les parece. Vale. Este de acá. Sí, Vamos a ver qué respondió la gente de los aquí presentes. Ven que acá tenemos otro dibujo. Hay mucho dibujo dando vuelta. Y este dibujo es distinto al resto, ¿no? es distinto el dibujo, pero representa lo mismo, digamos. Podríamos hacer una función acá. Podríamos nosotros definir una función. ¿Qué quiero decir con definir una función? Nosotros podríamos crear una caja, un mecanismo que diga, bueno, si ingresa esta cosa, sale esta otra. Solo que tendríamos que tener cuidado de crear el mecanismo bien. ¿Por qué digo bien? Bueno, de forma que si hay una entrada, haya una única salida. Esa era la clave. ¿Sí? Claro. Para decir que un mecanismo es función, necesitamos que si yo ingreso algo, por ejemplo, viable, la palabra viable. Si yo ingreso viable a mi caja, lo que tendría que salir tiene que ser algo, pero que sea solamente una cosa. No pueden salir dos cosas distintas al mismo tiempo. Bueno, en este caso, yo mirando el dibujo, yo donde veo viable, ¿viable dónde está? Viable está acá. Es esta zona que es como... El ecológico. es como cian, creo, ¿no? El color este. Ya alguien que vea mejor los colores que yo me lo sabrá decir, pero es como un celeste. Bueno, el compañero dice, está relacionado con ecológico, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque ve que la sección viable está justo donde se cruzan el círculo, o bueno, la elipse esta, o el círculo achatado de económico y el círculo achatado de ecológico. Está justo donde se cruzan esos dos. Donde se cruzan los tres es lo que llamamos sostenible. ¿Sí? Esto particularmente es un diagrama de Venn. ¿Sí? Cuando ustedes vean varios círculos o conjuntos que estén intersecados y se habla de cada uno de ellos, tiene ese nombre, se llama diagrama de Venn. Particularmente es una forma linda de mostrarle a la gente a qué llamamos, por ejemplo, algo viable, ¿no? Según entendemos acá, tendría que ser, bueno, algo ecológico y... ¿qué más? Algo que sea viable. ¿Qué tendría que ser? Tendría que considerar el aspecto ecológico y qué más. Mm, ¿Dónde está viable? Viable está... Upa, me fui. Ahí. Ecológico era el verde, ¿no? Y económico. Económico es el azul y donde se cruzan ambas cosas, donde se cruzan el verde y el azul, lo que está pintado en cian sería lo que llamamos viable. ¿Sí? Donde cruzan el verde y donde cruzan el rojo es lo que llamamos soportable. Tiene sentido, ¿no? Pensar en algo que considere el aspecto social y ecológico como algo soportable, pero no necesariamente viable, ¿no? ¿Por qué? Y porque uno puede estar perdiendo plata, quizás. Estamos hablando del desarrollo, ¿no? Estamos por ahí pensando en cómo mantener un bosque. ¿Sí? Algo que considere los aspectos sociales y ecológicos puede llegar a ser soportable, pero si no está planteado de buena forma, sin considerar el aspecto económico, no va a ser algo que sea sostenible. ¿Sí? Puede llegar a no ser algo sostenible a lo largo del tiempo. Bueno, sostenible es lo que justamente considera las tres categorías.
Bueno, uno podría definir una función en base a estas palabras, pero hay que recordar que lo que queremos es que cada entrada tenga una única salida. Y acá, fíjense que aparece escrito lo que el comentario que les traía hoy, ¿no? Aparece una R, levanto las manos, no sé qué es una R, bueno, yo, según el profe había dicho, cuando aparece una letra con un paréntesis al lado igual a otra cosa, puedo interpretarlo como que hay una caja o mecanismo, que lo están llamando R, y que si yo le ingreso viable, sale ecológico. Si yo le ingreso soportable, sale ecológico. Si yo le ingreso viable, aparece económico. ¿Hay algún problema acá? Fíjense, si yo ingreso viable, me dice que sale ecológico. Pero al mismo tiempo, si yo le ingreso viable, sale económico. ¿Puede ser una función? Si para la entrada viable tenemos dos salidas distintas. No. No sé si lo pueden apreciar, pero fíjense que dicen que si yo ingreso viable, sale ecológico, pero al mismo tiempo sale económico. ¿No? Eso es lo que está escrito en este primer renglón de acá. ¿Sí? Era simplemente tratar la definición de función y además introducir estos conceptos de sostenible, de una actividad sostenible. De nuevo, lo podemos pensar con el siguiente, algo soportable. Según esto me dicen que si yo ingreso soportable, sale ecológico. Pero al mismo tiempo, si yo le ingreso soportable, me dice que sale social. Entonces, ¿cuál me das? ¿Ecológico o social? ¿Las dos al mismo tiempo? ¿Qué hace esta máquina? Está funcionando mal. ¿Sí? No puede ser ambas. Nosotros, o sea, según el dibujo, Sí. tiene sentido pensar en que viable esté relacionado con ecológico y económico. Es lo que estábamos viendo. Sí. Es verdad que hay una relación entre esas cosas. Pero si lo definimos de esa forma, no lo llamamos función. ¿Sí? O sea, podemos hacer esa escritura y listo. Pero hay que tener ese cuidado. A eso que escribimos así, a esta cosa que definimos así, a esta caja, ya no la podríamos pensar como una función. Porque falla en eso. Falla en que cada entrada tenga una única salida. ¿Sí? Si a viable le estamos asignando tanto ecológico como económico al mismo tiempo, simplemente no lo llamamos función. ¿Sí? Es falso. Claro, este sería falso. Ahora, si nosotros cambiábamos el orden, ¿qué quiero decir con cambiar el orden? Por ejemplo, si yo ingresaba, o sea, uno querría armar una función con esto, ¿no? Queremos que las cosas, valga la redundancia, funcionen. Entonces, ¿cómo armamos una función con esto, con estas palabras? Y en vez de ingresar viable y que salgan dos cosas distintas, podrías haber ingresado ecológico en la caja y que salga viable. Que es ingresar económico y salga viable. ¿Podría haber hecho eso? Medio raro. Si uno termina de hacer la lista, va a ver que al ingresar ecológico, si sale viable, es una posibilidad. Pero, ¿qué ocurría? Al ingresar económico, yo después tendría que, de alguna forma, hacer que también salga equitativo en algún momento. Entonces, para una misma entrada me van a quedar dos salidas distintas. Entonces, los diagramas de Venn no son muy amigables para definir funciones, ¿no? O sea, uno puede pensar cómo lo podría intentar arreglar para que me quede una máquina que se llame una función. Pero no tiene sentido. Hay relaciones. Las relaciones son este tipo de cosas. Hay una relación entre dos objetos si pasa una condición, ¿no? En este caso decimos ecológico y económico están relacionados si se intersecan estos dos círculos. Las funciones son un tipo especial de relación. ¿Qué cumplen? Que cada entrada tiene una única salida. Eso ya es irse a lo más abstracto, que no se ahonda mucho en esto, para nada, pero es para mostrarles que las funciones son un concepto bastante abstracto y que no solo hablamos de números, ¿sí? Acá estuvimos hablando de palabras. ¿Dónde ven un número acá? Digo, ¿no? Yo veo puras palabras acá. Entonces estos mecanismos
pueden simplemente tener objetos, elementos, no necesariamente números. Pero bueno, este sí, sería, como bien dijimos, falso. Bueno, no sé si quieren que charlemos otro, del trabajo práctico 1 o del trabajo práctico 2. ¿Hay alguno de los que están acá que les haga ruido? Por ejemplo, el 3. ¿Este les hace ruido? No, ¿A alguien le hizo ruido el 3? Era también un verdadero o falso, ¿no? Y tenían que decidir si lo que está graficado ahí era una función. claro. En el caso ese no, porque tenía dos salidas, una negativa y una positiva. Si lo podemos charlar mejor, por favor, dice Betty. Bueno. Ricardo ya nos comentó algo. Dijo él. Para No, una... ¿Cómo, Clara? no lo escuché, digo. Lo que dijo el compañero fue que para una misma entrada habían dos salidas distintas. Y por ejemplo, las Bueno, entradas, acá el compañero, no sé si estaría de acuerdo, sería el tiempo, ¿no? Serían instantes de tiempo las entradas. Uno diría, bueno, yo le ingreso a esta máquina, por ejemplo, el instante de tiempo. Le podría ingresar el instante de tiempo 15. ¿Sí? Le ingreso el instante de tiempo 15. Este me lo llevo al pizarrón, así puedo dibujar sobre él. Va a ser mejor de esa forma. Vamos a llevarlo acá al pizarrón. Ahí está. Por ejemplo, ¿cómo entendemos este dibujo, esta información? O sea, se nos dice que sobre el eje vertical tenemos temperatura en grados Celsius, mientras que en el eje horizontal tenemos tiempo en segundos. Bueno, por ejemplo, el instante de tiempo 15. Ese instante de tiempo. Yo veo que acá hay una curva verde, ¿sí? Pero una curva verde de este estilo está formada por muchos puntos, ¿no? De nuevo, insisto, recuerdan que en el otro teníamos puntos aislados en los ejercicios anteriores, pero en este caso no hay puntos aislados, es toda una curva continua, ¿sí? No es que yo marqué en un lugar, marqué en otro con un puntito. Acá lo que hay es una curva continua. Pero una curva continua la pueden pensar como hacer muchos puntos infinitos uno al lado del otro. Si uno hace infinitos puntos uno al lado del otro, termina trazando esta curva. ¿Sí? Solo haciendo puntos. Bueno, particularmente va a haber un punto... perdón, no estaba transmitiendo el pizarrón. Ahí va. Ahora sí. Fíjense que yo me paré en el instante de tiempo 15. Y como decía, si tenemos infinitos puntos que nos terminan de construir esta curva verde, yo podría elegir el punto que se corresponda, o los puntos que se correspondan con ese instante de tiempo, ¿no? O sea, yo lo voy a intentar poner algún punto en la mira que se corresponda con la información del tiempo 15. O sea, este punto de acá, por ejemplo. ¿No? Ese punto de ahí, si yo me fijo a qué altura está, ¿qué información obtengo? ¿Qué coordenadas tiene? Bueno, va a ser... El tiempo ya sabemos que va a ser 15 segundos. Y la altura nos decía la temperatura. Bueno, va a ser menos de 5. Y yo supongo que si acá tenemos 1, 2, 3, 3 y medio, vamos a redondearlo en 4. 4. Sí, redondémoslo en 4, ya que no tenemos exactamente cuánto es. Supongamos que es 4. Bueno, entonces, lo que nos dice esto es que al instante 15 hizo 4 grados Celsius. Bueno, pero ojo, porque lo que está representado acá me dice que al instante de tiempo 15, como bien nos mencionaba el compañero, yo no solo tengo marcado ese punto sobre la curva verde, tengo marcado también este otro. Y este otro, ¿qué coordenadas tiene? Tiene que en el tiempo 15, ¿a qué altura estará? Bueno, si es simétrico el dibujo,
Debería estar a la misma altura, pero en signo negativo, ¿no? Fíjense que si vamos para allá abajo, si nos venimos a esta altura, estamos en temperaturas negativas. Y si yo hice el dibujo simétrico y acá dije que había 4, bueno, acá habrá menos 4. En 4. Bueno, pero entonces al instante de tiempo 15, un termómetro o un sensor de temperatura, imagínense del auto, de lo que fuera, ¿me podría marcar dos mediciones de temperatura al mismo tiempo? Está funcionando medio mal ese sensor, ¿no? Ujú, sí. Incluso está la intuición de que si tenemos un termómetro y nos marca dos temperaturas distintas al mismo tiempo, algo le pasó. Sí. Entonces, acá encontramos lo que llamamos un contraejemplo. Nosotros dijimos, bueno, el instante 15 o la entrada 15 tiene dos salidas distintas. No es una única salida para el 15. ¿Sí? Está la salida 4 y está la salida menos 4. Eso no hace una función. ¿Sí? Lo que nos preguntaba este ejercicio justamente era eso, ¿no? Entre las variables independientes, el tiempo y la temperatura en grados Celsius, que sería dependiente, se ve representada una función. Bueno, ya dijimos que no. Pasaba esto, ¿no? Claro, este sería también falso. Y porque notamos esto, que, por ejemplo, el instante de tiempo 15 le pasaba esto. ¿Era el único instante de tiempo donde teníamos dos mediciones distintas? ¿Era el único instante? No. ¿Otro que se les ocurra? ¿Cuál, Lorena? Veo que quiso decir algo, pero no habilitó el micrófono. ¿No? Bueno. El 10, el 20, el 5. Bueno, uno podría ir pegando los saltos, ¿no? Como dice el compañero. Por ejemplo, el 10. ¿Qué ocurre con el 10? Si yo hago el mismo procedimiento, digo, bueno, me fijo en el 10. Y lo voy a hacer en otro dibujo, así no queda todo superpuesto y feo. Si yo me fijase en el instante de tiempo 10. Acá. Me pasa lo mismo que antes, ¿no? Upa. Me pasa lo mismo que antes, porque identifico que va a haber puntos que se correspondan con el 10. Tengo uno acá y otro acá. Ya estamos en la misma situación que antes. Vamos a tener dos alturas distintas. Dos salidas o dos temperaturas distintas. Claro. Va a haber dos salidas distintas para la misma entrada. Esto no es una función. ¿Puede haber, profe, algún sensor que en un instante me dé dos mediciones de temperatura distintas? Sí, cómo no. Pero a ese registro no lo llamamos función. Es simplemente que no lo llamamos función. Perfecto. ¿Sí? ¿Hay algún instante de tiempo acá que tenga una única salida? Esta es una muy buena pregunta. ¿O todos los instantes de tiempo les pasa lo mismo? En el 0. No, en el 0. ¿En el 0 qué pasa? ¿Cuántos puntos puede identificar? No Y pasa nada. en el 0 no es que no pasa nada. Fíjense que la curva verde toca justo ahí. Sino que se junta. Justo es claro. Si uno se va acercando, uno podría ir pensando que estos dos puntos se van a ir acercando, ¿no? Los puntos verdes que estábamos marcando, que se iban acercando, que se iban acercando. Bueno, hasta que eventualmente, justo en el 0, coinciden. ¿Y qué significa este punto 0? ¿Qué coordenadas tiene? Estoy en la Cero. columna del 0 y estoy a la altura 0. Estoy justo en el cruce de ambos ejes. Las coordenadas de este punto son 0, punto y coma, 0. En el instante de tiempo 0 hizo una temperatura de 0 grados Celsius. Correcto. ¿Sí? Es el único lugar donde hubo una única salida. ¿Sí? La única entrada que tuvo una única salida. ¿Qué les pareció este? ¿Era un poco más complicado que los otros? Ahí ¿O sí cumpliría la función. no? En este caso no. Porque lo que nos pasaba, teníamos que en el segundo 5, en el segundo 10, en el 15, en el 20, en el 25, y en todos los segundos intermedios tenemos dos salidas. Claro. O sea, para que sea efectivamente una función, tendríamos que, en todo nuestro registro de la información, que cada entrada tenga una única salida.
Perfecto. Nuestro registro acá involucra todo, desde el instante cero hasta infinito. Fíjense que el dibujo continúa. A Ajá. pesar de que frene acá, esto también se los comento, a pesar de que el dibujo termine acá, lo que implica este tipo de dibujo, fíjense que corta justo al mismo tiempo que el eje, es que esto en realidad continuaría eternamente. ¿Sí? Implica eso, un dibujo de este estilo. ¿Sí? Gracias, lo pude entender. No, no hay de qué, Betty. Para eso estamos acá. Pero en términos de dificultad, ¿qué les pareció más complicado? ¿Este o el de equitativo, social? ¿Cuál creen que era más complicado? Para mí fue el primero porque no lo entendí. Y después se me complicó todo. Ahora que lo veo, Era simplemente la cosa que me faltó mencionar, por eso la dificultad. Que esa nueva escritura que teníamos, ¿no? De la etiqueta con el paréntesis, el nombre, el otro nombre. Ese tipo de escritura era la que estaba presente en el diagrama de Venn. Entonces era definitivamente un poco más complicado por ahí. No sé si otro compañero por ahí le pareció más complicado este, donde teníamos la curva de temperatura. Pero bueno, si quieren vemos otro, si quieren continuamos. Yo diría igual de, como son 16 y 10, terminar de dedicar toda la clase de hoy a los trabajos prácticos, al uno y al 2. No sé si quieren agarrar algún ejercicio del uno o si quieren que hagamos algún ejercicio más del trabajo práctico 2. Eh, lo que quieran. Ya arrancar con el TP3 no le veo mucho sentido ahora, lo dejaría para la clase que viene. El trabajo número 3, profe, del 2. ¿El ejercicio 3 del TP2? Ah, Exactamente. la semana que viene, compañero, dijo. No te no, adelante que porque sin nos querer, sacamos claro, todo. sin querer dijiste el trabajo práctico 3, el trabajo práctico 2, era el ejercicio 3 del TP2. Bueno, Exactamente. La eh, pregunta 3 del trabajo práctico 2. bueno, era esta de la temperatura. Esta de acá era la pregunta 3. ¿Sí? Ah, No sé si quieren que veamos otra. pero ese del 1, del TP1. No, esta es del TP2. El TP2 era ¿TP2? todo, el TP2 era todo de funciones. Sí, sí. Alguno del Ah, TP1 propone Javi. Podríamos ver si quieren alguno del TP1. Ahí lo voy abriendo y ustedes me dicen a ver. sí, el TP1 era, profe, no el- TP1 ejercicio 3 decís. Exactamente, sí. Ahí lo traigo. Ah, vos confirmame si es este el que querías. Exactamente, sí. Bueno, fíjense igual que había mucha diferencia, ¿no? Entre el TP1 y el TP2. En el TP1 estábamos a full con hacer cuentas. Y en el TP2, ¿dónde vieron una cuenta? ¿No? Era mucho más Sí, no. conceptual. Era Sí, sí. mucho más conceptual. Pero bueno, eh, por ahí hay quienes les cuesta mucho más el tema de hacer cuentas o de organizarse con resolver ecuaciones. Pero bueno, acá no tenemos una ecuación. Lo que tenemos es un jeroglífico, ¿no? Hay un renglón escrito con muchos símbolos. Y yo particularmente, bueno, ecuaciones, dice Alejandra, tal cual, podríamos hacer algunas ecuaciones también. Hagamos este primero, si quieren. Que nos invita a recuperar. Hacemos este y uno de ecuaciones, y ahí concluimos, si les parece. Eh, lo que yo veo muy repetido en esta escritura de acá son estas barras verticales, ¿no? Fíjense que aparecen muchas veces. Pero ¿qué significaba cuando teníamos, por ejemplo, barra vertical -12?
que es justo el del medio, ¿no? Es este de acá. Fíjense que acá tenemos supuestamente una cosa, acá tenemos otra cosa, acá tenemos otra cosa, elementos, números, quizás, que están siendo sumados y restados. Bueno, pero para saber qué tenemos que sumar o restar, necesitamos saber qué número es, ¿no? ¿Qué números estamos tratando de sumar o restar? Entonces lo que nos invita a hacer esta escritura de acá es a primero encarar cada una de las barras verticales que encierran algo. En este caso, en el del medio, me están encerrando al número -12. ¿Alguno recuerda qué significaba esto de poner barras verticales y adentro algún número, ya sea positivo o negativo? Yo en esa clase no estuve. Ah, bueno, no hay problema. Es simplemente que nos piden que midamos el largo de una flecha. ¿Qué flecha? Bueno, acá no veo una flecha, profe, veo el número negativo -12. Bueno, pero al número negativo -12 lo podemos pensar como, si yo acá tengo el 0, acá tengo el 12, acá tengo el -12, y yo me dibujo la flecha que parte del 0 y llega hasta el 12, ¿cuánto mide de largo esta flecha que me representa el número negativo -12? Si yo vengo con una cinta métrica y la mido, ¿cuánto mide de largo? ¿Cuántos casilleros? No está saliendo en pantalla, profe. ¿No? No lo veo yo. Lore me hace que sí. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Le doy un momentito así se reajusta. Por las dudas. Ahora vuelvo a compartir. ¿Y ahora, Ricardo? Ahora sí, Ahora sí, bien. ahora sí. Entonces, veo que en el chat ya escribieron algo. Beatriz nos comparte 12. Esta flecha, que parte del 0 y llega al número negativo -12, podría ser la flecha que represente el número negativo -12. Pero si yo vengo con una regla o una cinta métrica y la mido, yo voy a medir 12. Yo las distancias, no voy a medir nunca un número negativo cuando hable de una distancia o del largo de una flecha, ¿no? Eso es lo que nos invita a pensar las barras verticales, ¿sí? Esto es 12. Entonces a cualquier número negativo, la particularidad que tiene es que lo transforma en positivo. Por ejemplo, si yo quisiese medir cuánto mide de largo la flecha que parte del 0 y llega al número 12, va a medir 12 también. Va a ser la flecha que va desde acá hasta acá, ¿sí? Esto mide 12, ya sea si la flecha apunta para allá o para allá, no me importa para dónde apunte. Lo que le importa a este símbolo es que la midan, ¿sí? Bueno, entonces, uno podría decir, bueno, acá ya sabemos que va un 12. Sabemos que va a ir restado con algo, sabemos que va a ir sumado con algo. ¿Y acá qué pasa? Tenemos tenemos módulo. Esto recuerden se llama módulo. Tenemos esto escrito. Y esto ya es más jeroglífico imposible, ¿no? ¿Por qué digo que es más jeroglífico imposible? Bueno, porque tenemos las barras verticales del módulo que nos piden medir una distancia o un largo de una flecha. Pero el problema es que acá adentro está escrito -5. ¿Alguno recuerda qué hacíamos ante esta situación? ¿Qué significaba quitar una deuda? Así fue como lo habíamos interpretado la primera vez. Esto. Lo que yo veo acá, escrito, es que me están sacando algo. El banco, imagínense, me está retirando algo, me saca. ¿Qué me saca o me debita? Yo pensaría con me saca primero. Me saca un débito que se me había hecho. ¿Qué significa que el banco a mi cuenta le saque un débito? ¿Qué estaría haciendo efectivamente el banco? ¿Me está devolviendo plata o me la sigue sacando? Le está robando. No, digo, si me saca un Le está débito. restando. Si me Sí. saca el débito que aparecía en mi cuenta. Si me sacan el débito, significa que me están reintegrando, ¿no? Hay que agregar 5 más, dice Beatriz, por ejemplo.
Una forma de interpretar esta situación es esa. Sacar un débito es lo mismo que reintegrar, ¿sí? Ajá. O restar una deuda es lo mismo que, bueno, decir, bueno, tenés más a favor. Hay que agregar 5. Entonces ahora sí sé qué significa este jeroglífico. Bueno, yo sé que en realidad entre las barras verticales lo que hay escrito va a ser el número positivo 5. Bueno, pero nosotros ya dijimos que lo que quiere hacer estas barras verticales es medir el largo de la flecha. Bueno, si la flecha mide 5, lo escribimos. Ahí está. Había que hacer ese paso, ¿sí? Primero mirar lo que había dentro del módulo, pensar qué significaba, restar un débito. ¿Qué significa? Ah, era como reintegrar. Uno lo puede resumir, si no, con la regla de los signos. Entre comillas, recuerden. Habíamos hablado de todo un por qué valía la regla de los signos. Bueno, no pretendo que vuelvan todo el tiempo a eso, pero lo podrían haber encarado por ahí. Cuando uno tenía una escritura de este estilo, ¿sí? Esta es otra forma de encararlo. Si alguien tenía esto escrito así, lo pueden reinterpretar como tener -1 multiplicando al número -5. Y ahora sí puedo aplicar la regla de los signos que ¿qué me decía? La que habíamos construido en su momento. Un número negativo Menos multiplicado por menos es más. claro, un número negativo multiplicado en un número negativo nos da un número positivo. Habíamos hecho todo un trabajo para construir la regla. No pretendo que lo hagamos de nuevo. Podríamos haberlo usado acá. 1 por 5 me da 5. Y llegamos al mismo resultado. De ambas formas iban a llegar al mismo, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos eso, sabemos que este de acá va a ser un 5 positivo. Y acá tenemos la misma situación que con el del 5, pero hay un 10. Bueno, entonces el resultado que va a quedar va a ser el 10. ¿Sí? Lo único que cambiaba era el número que había ahí. En vez de un 5 ahora íbamos a tener un 10. Bueno, ¿y esto cuánto les da? Ahora no hay mucha más cosa rara que hacer, ¿no? Tenemos que sumar 10 con 12 y luego restar 5. 22 menos 5. ¿Podríamos haber restado primero 12 con 5 y luego sumar 10? ¿Se podría? Sí. Eh, sí, yo creo que sí. El compañero dice, sí, sí, y lo pensó. Dice, bueno, 10 y 12 me da 22. Si le resto 5 me va a dar 17, ¿no? 17. Bueno, ¿y qué pasaba si hacía 12 menos 5 primero? ¿Cuánto me da? 7. 7. ¿Y 7 más 10? 17. Entonces también. ¿Qué pasaba si yo hacía 10 menos Pero 5? 10 menos 5, ¿cuánto me da? 5. ¿Y 5 más 12? 17. Recuerden que cuando tienen una cadena de sumas o de restas, es como ir al súper. Ustedes pueden sumar en el orden que quieran el precio de los productos y aplicar los descuentos en el momento que ustedes quieran. Lo que importa es que sumen y resten todo, ¿sí? Cuando uno tiene una cadena de sumas y restas, la puede reordenar, pero énfasis en eso. Solo cadena de sumas o restas. Fíjense que acá no había otra operación. Solo habían sumas y restas. La podemos hacer en el orden que querramos, ¿sí? Bueno, ¿Dónde era que se hacía de la izquierda a la derecha? ¿En de, qué de operación? izquierda a derecha era el orden convencional de realizar las operaciones. De izquierda a Ah, derecha. Sí, ya eso. eso acá no se puede hacer. ¿Por qué no? Sí, vos podés hacer 10 más 12 menos 5. No, no, pero había una regla donde sí o sí tenía que hacerlo de izquierda a derecha. Cuando hablas de divisiones, una cadena de divisiones. Cuando uno habla de una cadena de divisiones, les invito a los compañeros, si lo quieren intentar verificar, propongan una división. Un número dividido otro, dividido otro, dividido otro y así. Bueno, fíjense si les da el mismo resultado, hacer en cualquier orden las divisiones. Van a ver que hay falla. ¿Sí? Ajá, Cuando hay una cadena de división, falla. perfecto. Si hay división, suma y resta, Bueno, también. tendríamos que ver el ejemplo concreto, ¿no? Pero ahí uno podría cambiar quizás el orden en el que hace algunas cuentas.
Por ejemplo, si yo tuviese 10 más 20 dividido 5, yo no puedo hacer 10 más 20 primero, ¿no? Porque acá había un orden de operaciones. ¿Qué iba primero? ¿Una suma o una división? La división. Ah, sí. Entonces acá necesariamente teníamos que ir, si querés, entre comillas, de derecha a izquierda. O sea, entre comillas digo porque primero encaramos 20 dividido 5 y a ese resultado se lo sumamos al 10. ¿Sí? Perfecto. A ver, un ejemplo. Pero bueno, hasta y media hacemos, ¿sí? Que arrancamos siempre 10 minutitos tarde. En estos últimos 6 minutos, si les parece, hacemos uno de ecuaciones que habían pedido en el chat, tanto Javi como Alejandra. Sí, sí. Y me gustaría que al menos quede uno de ecuaciones. A ver, voy a traer uno del TP. Vamos a hacer... Sí, creo que ya lo habíamos hecho. Vamos a ver este de acá. Bueno, no sé si lo podremos hacer en 6 minutos, pero lo hacemos y concluimos. ¿Sí? Perdónenme si nos extendemos un poquito más. Siempre me pasa de unos minutitos más. El que se deba ir sepa, se puede ir cuando quiera. No estoy reteniendo a nadie. Pero bueno, No tiene desperdicio, profe. tal cual. No, no se desperdicia nada. Entonces, acá hay que responder un verdadero o falso. ¿Y qué hay que decidir? Bueno, nos dicen que la solución de una ecuación es x igual a cosa. Entonces yo primero miro de lejos la pregunta, ¿no? Me dicen, bueno, la solución de la ecuación, y digo, ah, bueno, la ecuación es toda esta parte de acá. Me dicen que la solución de esto es x igual a un número. ¿Qué significaba? Fíjense que este era un número racional, ¿no? Este es 19 medios, negativo. ¿Qué significaba que un número sea solución de una ecuación? Un número era solución de una ecuación si cumplía ¿qué cosa? Que cuando uno ingresaba este número en el lugar de la incógnita, en la ecuación original, hace las cuentas que tiene que hacer, lo que tiene que cumplirse es que se verifique la igualdad entre ambos términos, ¿no? Fíjense que acá hay una igualdad. Nos dicen lo que tenés del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Bueno, si es verdad que este número es solución, cuando yo lo ingrese acá, haga las cuentas que tengo que hacer, y me da lo mismo que lo del lado derecho, entonces, efectivamente es solución. Primero que nada era eso, ¿no? Recordar qué procedimiento teníamos que hacer. Hasta luego, dice Beatriz, no hay drama si se tiene que ir. Después si quiere ver el video de esta última parte, le queda. Bien. Entonces, había otra forma que nosotros podíamos resolver ecuaciones, que era simplemente resolverla por nuestra cuenta, con los procedimientos que conocemos, y llegar al resultado, y ver si coincide con lo que está acá. Entonces, tenemos más de una forma de verificar si es solución o no. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿Quieren que lo ingresemos dentro de la ecuación original a ese 19 medios negativo o quieren que resolvamos la ecuación directamente? ¿Qué prefieren? Podemos hacer las dos cosas. Resolvamos la ecuación, profe. No sé si los demás Va, compañeros no están de sé- acuerdo. No sé quién lo que lo pidió, qué compañera lo pidió, no me acuerdo. Estaban Javi y Alejandra. Ah, Ambos querían que alguna lo... ecuación. bueno, perfecto. Javi Que decían propone, ellos. Javi propone resolver. Si Claro, la que decían mayoría ellos. quieren... Bueno, perfecto, resolvemos. Pero sepan que ese es otro camino totalmente válido. Si ustedes quieren directamente ingresarlo en el lugar de la X en la ecuación, hacer las cuentas y ver si coincide, es totalmente válido. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, lo que tenemos es 1/3 multiplicado por X. Fíjense que acá, entre el 1/3 y la letra X, no hay un símbolo. Pero recuerden que si ven un número acompañando a una letra, necesariamente
hay una multiplicación. ¿Sí? A los matemáticos les gusta ahorrar tinta y nos ahorramos puntos. Y a veces generan más dudas de las que nos arreglan, ¿no? Pero bueno, nos dicen que sumado con 3 medios, esto tiene que ser igual a menos 2 menos un tercio. ¿Sí? Entonces, yo primero que nada freno acá y digo, bueno, del lado derecho de esta igualdad, tengo un bicho feo, ¿no? Tengo una cuenta para hacer. ¿Les parece si hacemos esta cuenta para saber efectivamente qué número supuestamente tendría que ser igual a lo del lado izquierdo? Hagamos esto primero. Veamos qué número tiene que ser este de acá. Bueno, ese número, ¿cuál va a ser? Bueno, voy a tener al número negativo menos 2 y lo voy a hacer como un cálculo auxiliar a un costado, ¿sí? Así no mareo. Voy a llevarme esto y lo voy a reescribir acá abajo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto da esta cuenta? Bueno, yo sé que al número negativo 2 le tengo que sacar un débito. ¿Qué era sacar un débito? Lo dijimos antes. Era reintegrar. Reintegrar, sí. ¿Sí? Fíjense que al número negativo 2 yo le tengo que sacar un débito. Un número negativo lo pueden pensar como un débito. ¿Sí? Si yo le estoy restando un número negativo, ¿qué hacía en realidad? Le estaba reintegrando. ¿Sí? Ayer estaba sumando. ¿Qué pasa? Suma. Se pasa a suma. Lo pueden reinterpretar con la regla de los signos, ¿sí? Como quieran. La forma que más les convence. Pero bueno, ahora sí sabemos qué cuenta hay que hacer. Al número negativo 2 hay que añadirle un tercio. Está complicado, ¿no? ¿Por qué digo que está complicado? Tenemos 2 tartas y le queremos añadir un tercio de tarta. ¿Cuántos tercios de tarta tenemos? Bueno, pero acá no es que tengo 2 tartas, debo 2 tartas. O sea, yo debo 2 tartas y me están diciendo que le doy al cliente un tercio de tarta. ¿Cuántos tercios de tarta le sigo debiendo? Eso es lo que uno puede interpretar a primera vista. ¿Sí? Y lo puede hacer incluso gráficamente, si quiere. Por ejemplo, yo debo 2 tartas. Yo sé que debo 2 tartas. Y sé que las tengo en terceras partes. Voy a pintar en rojo todo lo que debo. Yo sé que debo 2 tartas. Bueno, pero si yo ahora le doy al cliente uno de los cachitos que debía, bueno, entonces no voy a deber esa parte de ahí. ¿Cuánto sigo debiendo? Y todo lo que está pintado en rojo. ¿Cuánto es? ¿Cuántos tercios? ¿Cuántos tercios ven pintados ahí? ¿Cuántas terceras partes de tarta? 5. 5. ¿Les parece 5? Yo los cuento, ¿eh? Tengo uno acá, tengo otro acá, tengo otro acá, otro acá y otro acá. Tengo en 5 total tercios. 5 tercios que debo, ¿sí? Recuerden, Sí. debo menos Es 5 menos. tercios. ¿Por qué? Porque yo partía de una deuda a la cual le añadía un tercio, ¿sí? Bien. Esto por un lado. Uno, recuerden que puede interpretar al número 2 como lo siguiente. 2 es lo mismo que tener 6 tercios, que fue lo que hicimos acá gráficamente. 6 dividido 3, ¿cuánto nos da? 2. ¿Sí? Esto es crucial. Recuerden que ustedes pueden encontrar una fracción equivalente a otra, ¿sí? ¿Cómo hacíamos este proceso? Multiplicábamos tanto al numerador como al denominador por un mismo número, por ejemplo. Yo acá ni siquiera hablé de eso. Fui directo a la representación gráfica. Y con eso nos convencimos de que si yo debía 2 tartas y le daba al cliente una tercera parte o un gajito de la tarta, y me iban a seguir quedando pintados en rojo de los que debía, todos los que están acá. Que en total eran 5. Recuerdo que los debo. ¿Sí? Otra forma era pensar al número negativo menos 2 como ¿cuál? Bueno, como una fracción equivalente. 2 por 3 me da 6. Si triplico la cantidad de partes, me quedan 6. Y si triplico la cantidad de divisiones,
1 por 3 me da 3. Esta es una fracción equivalente a esta otra. Lo raro era esto, ¿no? Pensar al número 2 como 2 sobre 1. Uno siempre puede hacer eso. Al número, por ejemplo, 10, lo puede escribir como 10 dividido 1. Al número 5, lo puede escribir como 5 dividido 1. Bueno, lo que había que recordar es que este número en realidad era negativo. Pero el procedimiento no cambia. Entonces, si nosotros debíamos 6 tercios y le añadimos un tercio, yo sé que debo 6, pero te doy 1. ¿Cuántos voy a deber? Y vas a deber 5 tercios. ¿Sí? Si yo debo 6 de los 3 y te doy 1 de los 3, bueno, voy a deber 5. ¿Sí? Este era el camino, si quieren, más algebraico puro y no guiarse por una representación gráfica. Me gustó mucho más igual encararlo de esta forma, ¿no? Porque no necesitábamos ni siquiera hablar de fracciones equivalentes. En principio, nombrarlas, la idea se podía apreciar, creo yo, ¿no? Si no, por favor, díganlo. Pero bueno. Entonces, sabemos que de este lado nos va a quedar el número negativo menos 5 tercios. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hacíamos? Nos queda escrito 1 tercio por x más 3 medios. Supuestamente tiene que ser igual a menos 5 tercios. Hasta ahora no hice nada. Simplemente lo estoy reescribiendo para que nos quede más amigable. Ya esto del medio no nos interesa, lo resolvimos, sabemos qué número es. Lo escribo acá. Un nuevo renglón más limpio. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿cómo hacíamos para pasar cosas de un lado a otro? Recuerdan que así resolvíamos ecuaciones, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Yo sé que acá va a haber algún número. No sé qué número es, porque hay una incógnita ahí. Pero yo sé que acá hay un número que está sumado con otro número. Hay que despejar la X. Tenemos La X tiene que quedar tenemos sola. que despejar la X, entre comillas. Bueno, ¿yo puedo agarrar al 1 tercio que multiplica y lo paso dividiendo? Primero, Sí. ahí es donde hay que tener cuidado. Porque lo que yo dije es, nosotros no sabemos qué número hay acá. Pero imaginemos que sí sabemos. Entonces, ¿cómo haría yo para resolver la cuenta si sé qué número va acá? Bueno, ¿qué va primero? ¿Una multiplicación o una suma? ¿Cuál Una era? multiplicación. Ah, o sea, yo primero haría la multiplicación. Y yo lo que sé es que luego a ese número, si le sumo 3 medios, voy a obtener 5 tercios negativo. ¿Se ve lo que digo? O sea, hay un número acá al cual si le sumo otro, obtengo este resultado. Por ejemplo, si yo les dijera que a un número le añado 4 y llego a 6, ¿sí? 6 menos 4 me da 2. El número en cuestión era 2 acá, ¿sí? Pero a un número yo le añadí otro, ¿sí? Eso me dio 6. Acá hay un número, ¿sí? Pero está escondido atrás de 1 tercio por alguien. Es la misma situación. Acá es lo mismo que tener una incógnita un poco más grande, ¿no? Por eso es que no podemos pasar primero el 1 tercio que multiplica. ¿Sí? Acá tenemos un término y acá tenemos otro término. Se nos dice que un número sumado con otro me da 5 tercios negativo. Entonces lo primero que hago es pasar el 3 medios. ¿Sí? Recuerden Ok. eso, tenemos que ir despejando de a poco. Y es en el orden, si quieren, contrario a cómo uno resolvería la cuenta. El compañero bien dijo, bueno, si yo ya sé cuál es el número, primero multiplico. Tal cual. Pero ojo, para resolver una ecuación, para despejar, tenemos que deshacernos primero de las cosas que sumen o resten. ¿Sí? Y recién a lo último si aparece alguna multiplicación o división. Iríamos como al revés. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar este para allá. ¿Y cómo lo pasamos? El 3 medios se está sumando, ¿no? Sí. ¿Cómo pasa? Restando. 1 tercio por x va a ser igual a menos 5 tercios menos
3 medios. Bueno, ¿podemos hacer esta cuenta ahora? Esperen que me llevo esto más abajo así no nos molesta. O al costado, ahí va. ¿Podemos hacer esta resta? ¿Podemos restar terceras partes y restar mitades? Un poco complicado, ¿no? Este está un poco complicado. ¿Por qué lo digo? Nosotros sabíamos que podíamos sumar o restar fracciones si compartían el mismo denominador, ¿no? Nosotros sabíamos sumar terceras partes con terceras partes, cuartas partes con cuartas partes, quintas partes con quintas partes y así. Bueno, pero acá tenemos terceras partes y mitades o medios, ¿no? Fíjense, tenemos terceras partes o medios. Entonces lo que nos conviene es reescribir, ¿sí?, a las fracciones con otras fracciones equivalentes que las podamos restar o sumar más fácilmente. Bueno, el número que habíamos chequeado siempre servía, una vez que nos encontrábamos en esta situación, era para el denominador, quiero decir, ¿no? Uno tiene que hacer menos una fracción, menos la otra fracción, y acá tenemos que poner un número en el denominador, otro número en el denominador. Queremos que estas dos fracciones que aparecen acá sean equivalentes a esta de acá y a este de acá. Bueno, si yo pusiese un 6, acá y acá, sextas partes, ¿cómo pasé de tener terceras partes a tener sextas partes? ¿Por quién multipliqué? Por el lado. 3 por 2, 6. Y para que sea una fracción equivalente, al numerador también lo tengo que multiplicar por 2. 5 por 2, ¿cuánto me da? 10, ¿no? Bueno, tener 10 sextos es lo mismo que tener 5 tercios, ¿sí? Si quieren pueden hacer un dibujo, representarlo gráficamente y convencerse. Pero representan el mismo número. Es equivalencia. Son fracciones equivalentes. Bueno, Ok. y de la misma forma puedo hacerlo con el 3 medios. ¿Por quién multipliqué? Al 2 para tener un 6. ¿Por quién multipliqué al 2 para tener un 6? Por el 3. Entonces al de arriba, si lo multiplico por 3, ¿qué me queda escrito? 3 por 3 va a ser 9. 9. Ah, ahora tengo sextas partes. ¿Y qué está pasando acá? Se me debitan 10 y luego se me debitan 9. ¿Cuántas se me debitaron en total? Se me debitan primero 10 y después se me debitan 9 más. ¿Cuánto se me Más debitó uno. en total? Más 1. Estoy diciendo se me debita una vez y después se me vuelve a debitar. No hay un reintegro acá. Me están restando. Me están restando 10 y me están restando ahora 9. ¿Cuánto me restaron en total? 19. Menos 19. Es eso, ¿sí? Ahí me están restando 19 en total. 19 sextas partes. 19 de esta parte. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No estábamos acá sumando. Si acá estábamos sumando 9, pero yo debía 10, bueno, iba a seguir debiendo 1. Incluso si yo sumaba un 9, el resultado iba a ser que debía 1. Pero acá no hay una suma, acá hay una resta, ¿sí? Recuerden que primero estamos hablando de qué fracciones equivalentes son, y luego interpretar, bueno, acá hay un número negativo y acá hay otro número negativo. O uno al lado del Claro, otro. Son yo dos me débitos. confundí. Claro, yo me confundí porque sumé los menos. Menos más menos Uno es menos. puede hacer Menos más menos es más. menos más menos más, entonces se nos Claro. marea todo. Puede pasar. Pero cuando uno tiene un número negativo seguido de otro número negativo, piénsenlo así, ¿sí? Piensen que se le está debitando algo y al mismo tiempo después se vuelve a debitar otra cosa. Estamos Ok. añadiendo varios débitos. ¿Qué significa añadir varios débitos? Bueno, 10 y 9 me da 19. Pero eran débitos. Debo Claro. 19. ¿Sí? Entonces, ya casi estamos. Fíjense que hicimos mucho choclo. Mucho choclo. ¿Para qué? Fíjense que ahora lo que nos quedó escrito es que un tercio multiplicado por x
tiene que ser igual a bicho, que este bicho era este bicho y que este bicho nos dio 19 sextos. Negativo. Entonces, un tercio por x nos tiene que dar supuestamente igual a menos 19 sextos. Entonces, ¿cómo hacemos el último paso? El número que multiplica, ¿cómo pasa? Dividiendo. A pesar de que sea una fracción, ¿sí? Esto no hace falta que lo memoricen, simplemente es tener anotado cómo resolvíamos la ecuación con algunos ejemplos. El número que multiplica pasa dividiendo. Dividiendo. Menos 19 sextos dividido un tercio. Bueno, y acá pueden acudir a la reglita, ¿no? Nosotros habíamos construido una regla que nos decía cómo dividir fracciones. Y hay compañeros que les gustaba pensarlo, me acuerdo, en multiplicar cruzado, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Uno puede multiplicar cruzado, ¿sí? ¿Y cómo le quedaría el resultado? Bueno, si elige ese camino de multiplicar cruzado, antes que nada, antes de ir directo a eso, yo lo que me doy cuenta es que tengo un número negativo que está siendo dividido por un número positivo. ¿Sí? Énfasis en eso. Número negativo dividido número positivo. La regla de los signos me dice que el resultado va a ser, cuando los signos difieren, negativo. Primero que nada me fijo el signo. Ahora me encaro la división de los números. Aplicando la regla de multiplicar cruzado, tengo que hacer 19 por 3. Uf. 38 y 19. 58, 57 puede ser. ¿Alguien lo puede verificar en la calculadora? Lo hice en la cabeza medio rápido. Sí, 57. Bien. Entonces, cuando sean cosas así, vayan directo a la calculadora, gente. Ya sabemos, creo, que hacer 19 por 3 o 3 veces 19 era eso, ¿no? 19 más 19 más 19. Yo en mi cabeza hice eso. Lo sumé así. 19 por 3 me dio 57. 6 por 1 me da 6. Fíjense que no solo es multiplicar cruzado, sino que recordar que este por este, el resultado lo tengo que escribir arriba. Medio feo, pero bueno. Supuestamente este sería el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿es verdad que esto es 19 medios negativo? Yo me lo pregunto, ¿esto es igual a menos 19 medios? No, ¿Qué creen? ¿Son equivalentes las fracciones? no. Por ejemplo, para pasar del 6 al 2 o del 2 al 6, vamos a amplificar, pensemos en amplificar. Para pasar del 2 al 6 yo multipliqué por 3, ¿no? Pero 19 por 3 me da 57. No. ¿Cuánto da? Habíamos dicho que era... Espera, sí daba, ¿no? Sí, da 57, sí. 19 y 19 me daba 38, sumado con 19 Sí. más me da 57, entonces sí. Sí. Estas dos fracciones son el mismo número. ¿Sí? Si uno lo hace en la calculadora, háganlo, 19 dividido 2. Les va a dar 9,5. Estas dos fracciones representan el número 9,5. ¿Sí? 9,5, sí, perfecto. Hagan en la calculadora, para terminar de convencerse. 57 dividido 6 y 19 dividido 2. Van a ver que ambas cuentas le van a dar 9,5. Y claro, como bien dice Javier, ¿simplificamos? Sí. O podrían haber pensado en amplificar el que les daban de supuesta solución. Podrían haberlo simplificado, podrían haber hecho, bueno, para pasar del 6 al 2. ¿Qué hice acá? En vez de multiplicar por 3, dividí por 3, ¿no? Pero es verdad que 57 dividido 3 me da 19. Sí, también. ¿Sí? Uno podía o simplificar o amplificar. ¿Sí? Bueno, espero haya servido, me extendí bastante más, espero me sepan disculpar. Y la pregunta que decía, profe, ¿Cuál? perdón, la pregunta de ese trabajo. Ah, si este Si número, era verdadero o falso. si este número era solución. Y lo que vimos es que llegamos al resultado, a este de acá, pero era una fracción equivalente al que nos decían. Efectivamente,
Sí, son representantes del mismo número. Es solución. Perfecto. Perfecto. O sea, verdadero. Sí. Sí, sí, todavía quedaba duda, sí. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué significa todo esto? Sí, o sea, recuerden, que sea solución significa que luego de resolver la ecuación deberíamos llegar a este resultado. Bueno, estaba escrito de distinta forma el número 9,5, pero era el número 9,5 el que nos mostraban. El 19 medios Claro. era el 9,5. ¿Sí? Perfecto. Pero háganlo de la calculadora, por favor. Si no están convencidos, háganlo. Y con esto creo que podemos concluir por hoy, que ya me extendí bastante. Espero haya servido. Sí, de 10, profe. Bastante. Muchas gracias, profe. No hay de qué, no hay de qué. No sé si Lorena justo quería decir algo. ¿Quería decir algo, Lore? Vi que hablaste, pero tenés silenciado. Ah, bien. No, no, muchas gracias. No hay de qué, gente. Bueno, acuérdense, por favor, entréguenlo antes del 6, el trabajo práctico, ¿sí? Si les llega a quedar alguna duda, sepan que en estos días también me pueden escribir o nos pueden escribir a los profes con la duda que tengan, ¿sí? Perfecto. O Perfecto. las clases también, si quedan de acá, al, Buenísimo. al 6. Pero bueno, que anden bien, Buenísimo. gente. Gracias, Gracias, profe. profe. No hay de Nos qué. vemos. Hasta luego. Chau a todos. Que anden bien. Chau, chau. Chao, chao.